Buenas tardes a todos. Iniciamos la tarde de hoy con la píldora formativa sobre el Día Mundial de la Migraña que se celebra en el día de hoy. Mi nombre es Tamara Peiró y soy farmacéutica coordinadora del Departamento de Nanofarma Asistencial y me acompañan tres formadoras colegiales. Gema, formadora colegial del Colegio de Pontevedra, Berta, del Colegio de Lugo y Lara, del Colegio de Zamora, en representación de un equipo de formadores colegiales que tenéis ahí en la diapositiva. Antes de hablar un poquito de la migraña, os voy a contar en qué consiste esta iniciativa de Mi Farmacia Asistencial, dado que en la tarde de hoy nos acompañáis tanto farmacéuticos adheridos a Mi Farmacia Asistencial como no adheridos. Mi Farmacia Asistencial es una iniciativa que busca la transformación digital de la farmacia. ¿Cómo? Pues para buscar y mejorar el conocimiento y el resultado del uso de los tratamientos que utilizan nuestros pacientes. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de la aplicación real de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, siempre basándonos, como no podía ser de otra forma, en la definición y procedimientos de foro de atención farmacéutica en farmacia comunitaria que hemos transformado de manera digital. Por tanto, aplicamos la tecnología más actual a las necesidades que tienen nuestros pacientes en el día a día de la farmacia, buscando incrementar con todo ello la satisfacción que tienen con la atención sanitaria personalizada que les damos en el día a día. Nanofarma Asistencial es la herramienta que utilizamos para ello y vais a ver que tiene disponibles diferentes servicios como puedan ser dispensación, indicación farmacéutica, todo lo que tiene que ver con medición de parámetros clínicos, cribados o educación sanitaria. Aunque en la tarde de hoy, aunque nos vamos a centrar en casos prácticos de migraña, vais a ver cómo trabajar sobre el servicio de dispensación. Aparte de esta herramienta, tenemos también a disposición de todos los pacientes que están adheridos a Mi Farmacia Asistencial una app para ellos mismos, para que cuando vosotros trabajáis en estos servicios profesionales con el paciente, ellos se puedan llevar en su mano, por decirlo de alguna forma, pues información relativa a cómo tienen que utilizar esos tratamientos, la dosis, recomendaciones de uso, etcétera. Pero como yo no me quiero extender mucho en hablar de esta iniciativa porque muchos la conocéis, sí que os voy a contar que tenemos una novedad y es que iniciamos en este mes con un canal de videoconsejos y de píldoras formativas sobre Mi Farmacia Asistencial que tenéis a vuestra disposición en nuestro canal de YouTube y que durante la tarde de hoy os dejaremos también el enlace en el chat por si alguno no lo habéis visto, pues que lo podáis localizar fácilmente. Pero Mi Farmacia Asistencial es mucho más que esta herramienta que vais a ver de Nanofarma Asistencial porque trabajamos con diferente material para que os sirva a vosotros en el día a día. Realizando, por ejemplo, material, bueno, pues como pueda ser todo lo que vais a ver en la tarde de hoy, guías actualizadas con información muy práctica para trabajar con el paciente en estos servicios profesionales, en este caso enfocado a cefaleas y migrañas, recomendaciones que le podéis dar a los pacientes con diferente material, bueno, pues todo esto lo van a contar luego mis compañeras. Y yo simplemente para poner un poquito en contexto lo que vamos a tratar en la tarde de hoy, pues voy a hablar un poquito para dejar dicho dónde quedan, ¿no? Este síntoma que vamos a tratar en la tarde de hoy, ¿no? Porque la cefalea pues, es un síntoma que tiene una prevalencia muy alta en nuestra sociedad, como todos sabéis, al final en la farmacia nos vienen consultando mucho por estos síntomas, y es que tiene una prevalencia tan alta como que el 98% de las mujeres tienen cefalea. Por tanto, todos sabéis además que podemos caracterizar las cefaleas entre cefaleas primarias y cefaleas secundarias y la migraña estaría dentro de esas cefaleas, primarias. Perdón. Y por último, además, existe también un tipo de cefalea que sería la cefalea por uso excesivo de medicación sintomática que aparece secundaria a ese uso de medicación que es para tratar una cefalea. Y como os decía, yo no me voy a extender más, solo quería poneros en contexto porque doy paso a Lara, formadora colegial de Zamora, que os va a contar un poquito más sobre la migraña y sobre todo el material que hemos preparado. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Tamara, por la presentación. Yo soy Lara, formadora colegial de Zamora, y os voy a dar unas pequeñas pinceladas sobre lo que es la migraña.
En España la migraña es una patología que afecta a 4 millones de personas. Como os ha dicho anteriormente Tamara, es más prevalente en mujeres en edad fértil, llegando hasta un 15-20%. Como vemos, en varones es menor. Más del 80% de los pacientes con migraña tienen asociado algún grado de discapacidad, por lo tanto es una patología a la cual debemos darle más importancia desde las farmacias comunitarias. Para ello vamos a revisar los principales síntomas. Entre ellos tenemos como síntoma dolor unilateral o bilateral, siempre empezando por uno de los dos hemisferios. Las duraciones de las crisis suelen ser más cortas, por ejemplo, que una cefalea tensional, llegando a entre 4 y 72 horas. La intensidad de las migrañas sí que suele ser mayor que en otro tipo de cefaleas y la mitad de los casos suele llevar también con un dolor pulsátil que puede afectar a uno o ambos lados de la cabeza. De las migrañas diagnosticadas, entre el 15 y el 30% también pueden llegar a presentar aura. Esto quiere decir que existen otros síntomas asociados a estímulos visuales, sensitivos o de lenguaje. También decir que las migrañas con aura llevan una mayor incapacidad en la realización de actividades cotidianas debido a estos síntomas asociados. Bueno, como os ha dicho Tamara, hay diferentes tipos de cefaleas. Dentro de estas cefaleas se encuentra la migraña. En esta tabla podemos ver las 4 principales. Entre ellas tenemos cefaleas tensionales, migrañas, cefaleas del trigémino autonómicas o cefaleas por uso excesivo de la medicación. Bueno, las principales se han diferenciado, por ejemplo, el tipo de dolor, que puede ser unilateral, bilateral o variar según la persona. Intensidades que vamos desde leves hasta intensas. Duración que suele ser, puede llegar desde minutos, como en las tensionales, a semanas, como puede ser por las cefaleas en uso excesivo de la medicación, y otros síntomas que los identifica como agitación motora, caída del párpado en el trigémino, o en caso de cefaleas por el uso excesivo de la medicación, bueno, pues irritabilidad, dificultad de concentración, etc. Hay múltiples factores que pueden ser modificables que pueden llegar a tener la aparición de migraña o incluso empeorar síntomas. Entre ellas tenemos factores genéticos que, bueno, que pueden transmitirse entre generación. Como hemos visto antes, edad y género también es importante, dado que las mujeres en edad fértil tienen mayor prevalencia. El estrés es uno de los factores que puede llegar a ser modificable, ya sea laboral, doméstico, familiar. Bueno, podemos aportar al paciente que realizar actividades que liberen endorfinas como deporte puede llegar a reducir estos síntomas. La alimentación también es un factor modificable muy importante. Bueno, comer de forma saludable, bueno, pues tener un aporte suficiente de frutas, verduras, cereales integrales puede llegar a prevenir, así como evitar el consumo de alimentos procesados, cafeína, chocolate o evitar el ayuno y dietas restrictivas. También se ha visto que el consumo de alcohol, debido a su actividad vasodilatadora y a la deshidratación que produce, también puede llegar a agravar o a provocar migraña. Cambios hormonales, sobre todo aquellos relacionados con los estrógenos. Cambios climáticos, ese cambio de temperatura, de luminosidad, de presiones y también falta de exceso o cambios en los patrones de sueño y asociado a algunos fármacos que pueden producir cefalea como reacción adversa al medicamento. Bueno, como farmacoterapia tenemos 3 pilares fundamentales. Uno es identificar y evitar los factores desencadenantes de la migraña, tratar adecuadamente la crisis de dolor e iniciar un tratamiento preventivo cuando sea necesario. Primero tendríamos que tener en cuenta el tipo de cefalea ante el que nos encontramos y con ello conocer el algoritmo. Por ejemplo, en una migraña episódica tenemos que diferenciar entre un tratamiento sintomático y un tratamiento preventivo. Entre el sintomático, por ejemplo, en crisis leves o moderadas están recomendados AINES o analgésicos y en moderadas más graves otro tipo de medicación como los triptanes. Sin embargo, en el preventivo, bueno, está indicado otros medicamentos como antihipertensivos, antidepresivos, etc. Lo mismo pasaría con la migraña crónica, pero además tendríamos que ver los factores de riesgo que podemos llegar a modificar a la vez que el estilo de vida y comorbilidades. En cuanto al tratamiento sintomático, los AINES también sería de primera elección, al igual que los triptanes, y en tratamiento preventivo, por ejemplo, el topiramato. La misma secuencia y seguiríamos con otros tipos de cefaleas como la tensional o la cefalea del trigémino autónomo. Bueno, como sabéis, dentro del nodo farmacoasistencial tenemos diferentes criterios de derivación al médico que nos pueden llegar a ser muy útiles a nivel del mostrador a la hora de tomar decisiones.
En este, por ejemplo, tenemos diferenciadas según edad, síntomas y la duración de los mismos. Si se cumpliera alguno de estos, deberíamos derivar al paciente al médico. Bueno, como os he contado antes Tamara, también tenemos materiales asociados. De la red FOCO se han elaborado diferentes manuales y guías para llegar a facilitar tanto a farmacéuticos comunitarios como a pacientes, bueno, el entendimiento y un poquito las nociones básicas sobre esta patología. Para farmacéuticos se ha realizado una guía rápida sobre cefalea, donde podemos encontrar diferentes tipos, diferenciarlos entre sí, farmacoterapia y otras cuestiones relacionadas, al igual que tips para captar a pacientes con cefalea. En el caso de pacientes se ha realizado un díptico de recomendaciones sobre cefalea, al igual que un calendario semanal. Esta es una herramienta importante para que el paciente llegue a recabar toda la información que nos pueda llegar a ser de utilidad, como por ejemplo intensidad de los síntomas, frecuencia, duración, ubicación del dolor, etc. Bueno, a continuación mis compañeras van a presentar los dos casos prácticos relacionados con la migraña. Ahora va a comenzar Berta, la formadora colegial de Lugo, con este caso. Muchas gracias, Lara, por darme paso. Yo soy Berta, la formadora colegial del Colegio Farmacéutico de Lugo, y os voy a exponer este caso que tiene que ver con la dispensación a un paciente que toma de una manera incorrecta su tratamiento antimigrañoso. Es una mujer de 35 años a la que el lunes le prescriben unos medicamentos para la migraña, que recoge ese mismo día en otra farmacia que no es la nuestra. ¿Qué medicamentos son? Bueno, los que veis ahí. Zolmitriptan Flash Cinfa 2,5, 6 comprimidos y Topiramato Sandoz 25 miligramos, 60 comprimidos. El viernes de esa misma semana acude a nuestra oficina de farmacia a por Zolmitriptan. En el diálogo que mantenemos con ella nos dice que toma todos los días el Zolmitriptan y el Topiramato solo cuando le duele la cabeza. ¿Cómo podemos abordar este caso? Vale, para ello vamos a utilizar la plataforma de Nodofarma Asistencial. Una vez que metemos nuestro usuario y contraseña, accedemos a lo que sería el home de la plataforma y aquí tenemos que escoger cuál es el servicio que vamos a prestar y registrar. En este caso sería dispensación, podemos hacerlo a través del banner o también podríamos acceder crear nueva dispensación. Vamos a hacerlo a través del banner. Bien, creamos una nueva dispensación, ya estamos en el servicio y lo primero que tenemos que hacer es obtener y registrar los datos de la paciente. Mirad, recordar que era una mujer, ¿vale? Por defecto siempre aparece mujer y el rango de edad que aparece por defecto también serían 30 a 69 años, es decir, que estaríamos dentro de rango. Quien nos solicita el medicamento es el propio paciente, también viene por defecto y en medicamentos a dispensar pondríamos cuál es el medicamento que nos solicita, que como recordaréis es el Zolmitriptan. Aquí lo puedo meter tanto por descripción o como por código nacional. Para mí es más cómodo meterlo por código nacional y metemos el código nacional y ya me aparece aquí el Zolmitriptan. Vale. Una vez que tengo metido el Zolmitriptan, tengo que registrar el resto de la información que me facilita el paciente. Bueno, la paciente me dice que el lunes fue diagnosticada de migraña, entonces aquí en este cajetín donde pone problemas de salud, yo pondría migraña. Vale, lo selecciono, migraña, y además también tendría que añadirle otro tratamiento que no se va a llevar hoy, pero que tiene activo, como sería el Topiramato. Y en este caso también voy a introducirlo metiendo el código nacional. Vale, aquí ya tengo el Topiramato. Bueno, pues una vez que ya tengo, digamos, consignada y recogida toda la información que me facilita el paciente, antes de dispensarle el medicamento, me voy a lo que sería el procedimiento de dispensación. Y esta aplicación me va a ayudar a realizarle las preguntas pertinentes. Aquí en este desplegable lo abro, ¿vale?
y me aparecen las preguntas del procedimiento. Lo primero que tengo que preguntarle a mi paciente es si es la primera vez que va a llevar o que se le dispensa un zolmitriptán. Nos dice que no, ¿vale? Como recordáis en el encabezado, pues lo llevó el lunes pasado. Otra pregunta que le voy a hacer es si le ha cambiado algo, es decir, si le ha cambiado la pauta posológica, la dosis, etcétera, y me dice que no. La siguiente pregunta es acerca de su adherencia al tratamiento o cómo toma la medicación. Lo que veis aquí, una pregunta cerrada, ¿toma correctamente la medicación? Yo se la voy a trasladar diciéndole ¿cómo tomas la medicación? Entonces, en ese momento, recordar que nos dice que toma el zolmitriptán diariamente y entonces, bueno, como sabemos, el zolmitriptán es un triptán que tiene que tomarse justo cuando empieza el dolor de cabeza. Entonces, pondríamos que no toma correctamente la medicación. Vale, de todas formas, si tuviésemos alguna duda con la pauta, con la posología, etcétera, aquí se nos van abriendo distintas ventanas que nos pueden dar información para que nosotros podamos trasladárselo al paciente y en este caso, si voy a posología, vale, veis que me dice que bueno, una administración oral en cuanto aparezcan los primeros síntomas, si bien también podría ser eficaz si lo toma posteriormente, ¿vale? Que sepáis que tenéis, bueno, pues esta información de refuerzo. Y después le pregunto cómo le va. Y entonces me dice que, bueno, que bien. Entonces nos encontramos con que nuestra paciente toma mal la medicación, no la toma correctamente. A ver, esta plataforma nos cruza los datos entre sus medicamentos y sus problemas de salud y detecta si hay alguna alerta, ¿vale? Y si se tiene que crear una incidencia. En este caso, como la paciente no toma la medicación, pues no se va a crear por sí misma ninguna alerta. Entonces, nosotros somos los que vamos a tener que crear una incidencia. Tenemos un apartado al lado de finalizar que nos permite crear lo que se llaman incidencias personalizadas, ¿vale? Entonces pincharíamos aquí y nos iríamos al apartado de incidencias personalizadas. Vale, en este caso tenemos que seleccionar en medicamento cuál es el medicamento que nos está creando esta incidencia. Recordar que era el zolmitriptán. Vale, entonces aquí ya automáticamente se me despliegan una serie de motivos. Puedo crear la incidencia desde cualquiera de los apartados, pero me parece lo más adecuado hacerlo desde zolmitriptán y migraña, ¿vale? Porque están relacionados. Entonces desde aquí crearía la incidencia y una vez que creo la incidencia, sabéis que tengo que identificar qué problemas relacionados con el medicamento, en este caso con zolmitriptán, me pueden dar lugar a un resultado negativo de la medicación. Bueno, si no sabemos muy bien cuáles son esos problemas, que sepáis que aquí vienen desglosados, ¿vale? Y yo simplemente tengo que seleccionar aquellos que se ajusten a mi caso. Porque mirar, los PRMs no son exclusivos ni excluyentes. Puede haber más de un PRM, lo cual explicaría mejor el caso, y puede haber algún PRM que no esté aquí incluido y tenemos un apartado de otros. Entonces, lo primero que haría sería seleccionar qué PRMs detecto. Y el primer PRM que detecto sería que mi paciente toma el zolmitriptán en una dosis, en una pauta o una duración adecuada, es decir, no podría tomarlo todos los días. Este es el primer PRM, pero tengo más PRMs, ¿vale? Otro PRM que voy a detectar, que vienen ordenados alfabéticamente, como veis aquí, es una falta de conocimiento que tiene mi paciente sobre cómo tiene que usar el zolmitriptán. Entonces sería falta de conocimiento del uso del medicamento. Y por último, yo he seleccionado otro PRM que me parece que también es importante. Y es, lo voy a explicar porque puede parecer que no se ajusta, es el siguiente. No toma la medicación o falta de adherencia. Y me diréis, toma la medicación, sí. Pero la falta de adherencia también se produce cuando hay un exceso de medicación, es decir, cuando no se toma la medicación correctamente. Entonces, en este caso sería una falta de adherencia por exceso, porque la toma a diario. Bien,
Una vez que identificamos los PRMs, tenemos que seleccionar qué resultado negativo de la medicación nos puede producir, porque realmente todavía no lo está produciendo, entonces sería un riesgo, ¿vale? Y aquí seleccionaríamos el resultado negativo de la medicación. Abrimos este desplegable y lo que tenemos claro es que no tiene que ver con la necesidad del medicamento. Está claro que esta paciente tiene un problema de salud que lo justifica, que es la migraña, ¿vale? Entonces sí que sería necesario. Pero sí que es verdad que la toma de este medicamento a diario sí que nos puede causar una inefectividad no cuantitativa de la medicación. ¿Y por qué no cuantitativa? Porque no va a depender de la dosis. La dosis está bien prescrita, sino del uso incorrecto que hace la paciente de la medicación. Bueno, una vez que hemos identificado el PRM, los PRM, quiero decir, y los resultados negativos de la medicación, tendríamos que intervenir, ¿no? ¿Y cómo podríamos intervenir? Bueno, pues aquí tenemos una serie de intervenciones disponibles. Seleccionamos aquella que se nos ajuste más. Podría ser derivar a otro profesional sanitario, a otro servicio profesional farmacéutico asistencial. Pero yo creo que lo más, digamos, adecuado en este caso sería facilitarle a la propia paciente información personalizada del zolmitriptán, decirle cómo tiene que tomar realmente el medicamento para que sea efectivo y seguro. Entonces, aquí pondríamos a quién dirigiríamos nuestra intervención, que en este caso sería la paciente, y seleccionaríamos qué tipo de comunicación tenemos. Bueno, vamos a hacerlo en el mostrador, entonces sería pues verbal cara a cara, ¿verdad? Y aquí consignamos si la paciente acepta o no nuestra intervención. La paciente acepta nuestra intervención, nos la agradece. Y por último, tenemos un apartado para consignar el resultado, ¿vale? El resultado no lo sabemos porque lo estamos haciendo ahora mismo. Entonces, en el momento que hubiese un resultado, se consignaría aquí. Bueno, vamos a guardar nuestra incidencia. Y como veis, delante de migraña nos aparece una I, ¿vale? Y delante del zolmitriptán nos aparece una I, quiere decir que hay una incidencia relacionada con este problema de salud y con este medicamento. Pinchando ahí podríamos editarla, ¿vale? Bueno, ya estaríamos a punto de finalizar nuestro registro de dispensación y mirar, por defecto, cuando nosotros hacemos una dispensación de continuación, como es este caso, porque no era la primera vez, lo suyo sería dispensar con educación sanitaria. Pero en este caso queremos, digamos, enfatizar, resaltar y dejarle muy claro a la paciente cómo tiene que tomar la medicación y entonces lo que haríamos sería dispensarlo con información personalizada del medicamento, ¿vale? Una vez que hemos hecho el registro y hemos hecho nuestro servicio de dispensación, le daríamos a finalizar. Y hasta aquí sería el primer caso. Y ahora os doy paso a Gema del Colegio de Pontevedra, que os va a explicar el segundo caso. Gracias. Buenas tardes, soy Gema Lorenzo, formadora colegial del Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra y vamos a ver este segundo caso. Al igual que antes, se trata de un caso del servicio de dispensación en el que vamos a explicar cómo detectamos una incidencia, cómo vamos a proceder y cómo lo vamos a registrar posteriormente en Nodofarma Asistencial. Nuestra paciente es una mujer de unos 40 años que acude a la farmacia a recoger los tratamientos que le acaban de prescribir en receta electrónica. Una vez que hemos entrado a receta electrónica, vemos que la paciente tiene dos tratamientos nuevos para la migraña, que serían el propanolol de 40 miligramos y el Masalmax de 6 liofilizados orales. Bueno, ¿cómo vamos a actuar ante una situación de este tipo? Tenemos una paciente que viene a la farmacia a recoger un tratamiento nuevo para la migraña. En el servicio de dispensación, lo primero que tenemos que hacer es iniciar un diálogo con la paciente para saber el grado de conocimiento que tiene sobre su tratamiento
y garantizar de esta manera que va a hacer un correcto proceso de uso de los medicamentos. Mientras hablamos con ella, lo que nos comenta es que sabe que es para la migraña, que es la primera vez que los va a utilizar, pero que no tiene muy claro cómo y cuándo utilizarlos, ni tampoco durante cuánto tiempo. Cree que tiene que tomar los dos juntos cuando le duela la cabeza. Bueno, ante una situación de este tipo, cuando veamos que el paciente puede tener ciertas dificultades para tomar sus tratamientos, es un buen momento para ofrecer mi farmacia asistencial. Para ello, podemos ayudarnos con el documento que tenemos, que es Tips para ofrecer mi farmacia asistencial a pacientes con cefalea, del que ha hablado Lara al comienzo. En este documento están recogidas una serie de situaciones habituales que nos podemos encontrar en el día a día de la farmacia. En él vamos a ver ejemplos de frases sencillas con las cuales podemos explicar al paciente de manera adecuada cuáles son los beneficios y las ventajas de mi farmacia asistencial. En el caso de nuestra paciente, lo que le vamos a explicar es que en la oficina de farmacia tenemos un servicio que está enfocado a pacientes como ella, que lo que buscan es alcanzar un resultado adecuado del tratamiento. Esta información verbal la podemos acompañar de información escrita. Bueno, la paciente nos comenta que le parece una buena idea, que lo va a ver en casa con detenimiento y cuando venga el próximo día a la farmacia nos dirá algo. Bueno, una vez que hemos visto mi farmacia asistencial, vamos a pasar al tema del registro. A diferencia de lo que ha hecho Berta, que estuvo registrando el caso en directo, nosotros lo vamos a ver con pantallazos. Para hacer el registro, accedemos a nuestra aplicación de Nodo Farma Asistencial con nuestras claves y podemos hacer el registro del servicio de dispensación desde dos puntos, o bien haciendo clic sobre el icono de dispensación, o bien desde el menú de la parte superior. Haciendo clic en ambos puntos, o bien aquí en el botón de nueva dispensación, llegaremos a la pantalla de dispensación. El servicio de dispensación lo podemos registrar o bien a pacientes anónimos o bien a pacientes que tengan mi farmacia asistencial, a pacientes identificados. En este caso, vamos a hacer el registro anónimo, al igual que ha hecho Berta. Tenemos que dejar constancia del género del paciente, el rango de edad en el que está englobado, si es el propio paciente o un cuidador el que viene a la farmacia a recoger el tratamiento, si hay alguna situación fisiológica especial como el embarazo o la lactancia que debamos de tener en cuenta, y después tenemos este campo en el cual podemos introducir todo aquello que sepamos del paciente en relación a los problemas de salud, los tratamientos que tome y las alergias. Cuanta más información incorporemos en este campo, mayor va a ser el número de alertas que nos va a dar la plataforma. Por lo tanto, es muy importante que incorporemos aquí todo lo que sabemos. En este caso, vamos a cubrir los datos de la paciente, que es una mujer que está en este rango de edad, entre 30 y 69 años. Es la propia paciente la que acude a la farmacia, no está embarazada ni está dando lactancia y sabemos que tiene migraña. Por lo tanto, utilizaremos el buscador para incorporar este dato. Una vez que hemos cumplimentado los datos del paciente, nos iríamos al apartado de medicamentos a dispensar. Como comentó Berta durante el registro, tenemos dos maneras de hacer la búsqueda, o bien tecleando el nombre del medicamento o bien tecleando los números del Código Nacional. Usaremos lo que nos resulte más sencillo, y una vez que tenemos el medicamento seleccionado, veis que en la parte izquierda del nombre nos aparece una flecha. En el momento que hacemos clic sobre la flecha, nos despliega las preguntas del servicio de dispensación, que como sabéis son diferentes si se trata de una dispensación de inicio o de una dispensación de continuación. Lo que vamos a hacer es marcar las respuestas que nos vaya dando nuestra paciente a
a estas preguntas? Bueno, sabemos que es la primera vez que toma el tratamiento, sabía que era para la migraña, pero desconocía cómo y cuándo tomarlo, ¿vale? Entonces, marcaremos las respuestas que la paciente nos dice y en función de lo que nosotros marquemos, la información que nos va a aparecer en la parte izquierda de la pantalla va a ir cambiando. Este punto es importante, ya que nos va a permitir dar esa información personalizada del medicamento al paciente durante el servicio de dispensación. En el caso del propanolol, lo que le vamos a explicar es que es el medicamento preventivo de la migraña, que debe de tomar un comprimido al día con un vaso de agua y que puede ser tanto con alimentos o sin alimentos, ya que estos no interfieren en la absorción. Una vez que hemos cumplimentado todo lo relacionado con el medicamento propanolol, haríamos lo mismo con el Masalmax. Lo buscaríamos en el buscador y haciendo clic sobre la flechita azul nos despliega las preguntas del servicio de dispensación. Marcamos las mismas respuestas que antes y lo que vamos a explicar a la paciente en este caso es que es un medicamento que sería para tratar los síntomas de la migraña, que lo debe de tomar cuando empiece a notar que empiezan los primeros síntomas de la migraña. Por tratarse de un comprimido bucodispersable, lo que debe de hacer es colocarlo sobre la lengua y esperar a que se disuelva y después tragárselo. También, al igual que antes, no influye la toma de alimentos. Entonces, en cuanto empiece a notar que empiezan los síntomas de la migraña, lo adecuado es que se lo tome. Una vez que hemos registrado todos los datos de los medicamentos, nos llama la atención que en la parte superior de la pantalla nos aparece una alerta. Las alertas en Nodofarma Asistencial vienen identificadas de esta manera. Entonces, una vez que hacemos clic sobre revisar, nos va a aparecer esta pantalla en la cual nos va a dar una explicación de la alerta que acaba de detectar el sistema. En este caso, se trata de una interacción farmacocinética. Cuando se toman juntos el propanolol y el Masalmax, se produce una interacción a nivel farmacocinético. El propanolol lo que origina es que se incremente la concentración plasmática de rizatriptán. Si seguimos leyendo el texto que nos figura en la pantalla, lo que nos dice es que en caso de tomar los dos fármacos juntos, lo adecuado es separar al menos 2 horas la toma de ambos fármacos. Haremos hincapié en este punto, ya que la paciente nos había comentado al principio que creía que tenía que tomar los 2 comprimidos juntos. Si seguimos leyendo, además nos dice que en pacientes que estén a tratamiento con propanolol, lo adecuado es reducir la dosis de rizatriptán a 5 miligramos. Bueno, una vez que hemos detectado esta incidencia, pues nos parece adecuado dejar constancia de ello. Por lo tanto, una vez que vamos a crear incidencia, nos aparece esta pantalla y vamos a ir pensando qué vamos a hacer. Tenemos el apartado de identificación de PRM. En este caso es muy fácil identificar del listado qué PRM estaría involucrado. Sería una interacción con otros alimentos. Por lo tanto, en el desplegable lo seleccionamos y deberíamos de asociar un posible RNM. Si tenemos dudas de cuál es el RNM que podría estar asociado a este PRM, siempre podemos echar mano del árbol de decisión de Nodofarma Asistencial. En este caso sería un medicamento necesario, sería un medicamento efectivo, lo que podría dar lugar es a una posible inseguridad no cuantitativa, ya que no estaría relacionado con la dosis. Marcamos el riesgo de RNM y dejamos constancia de esto y nos pasaríamos a la parte de la intervención. Comentábamos antes, cuando veíamos la interacción, que lo adecuado en este caso, cuando se toman los 2 medicamentos juntos, sería reducir la dosis de rizatriptán. Entonces, nos parece correcto hacer una comunicación al médico para sugerirle un cambio de tratamiento.
Nodo farmaasistencial nos va a permitir redactar una carta de comunicación al médico. Para ello, una vez que estamos en el apartado de intervención y hacemos clic sobre el botón naranja, nos aparece una nueva pantalla en la cual podemos incorporar información para hacer llegar este comunicado al médico. Lo que vamos a explicarle en el motivo es que hemos detectado esta interacción a nivel farmacocinético y, como veis, nos aparecen los medicamentos que hemos registrado del paciente. En este caso estarían involucrados los dos, por lo tanto los marcamos, y la enfermedad sería la migraña. Bueno, y en el apartado que tenemos de informe, lo que le vamos a explicar al médico es que hemos detectado esta posible interacción y que sería adecuado, por tratarse de un paciente con propanolol, que se redujese la dosis de rizatriptán a 5 miligramos. Ya que en España en la actualidad no hay ningún medicamento comercializado con 5 miligramos de rizatriptán y la presentación que tenemos de Masalmas, dada la forma farmacéutica, no nos va a posibilitar fraccionar la dosis, lo que le vamos a decir es que valore la revisión del tratamiento y un posible cambio de triptán para tratar al paciente. Una vez que le damos a aceptar, la plataforma nos genera un documento Word, un documento editable, en el cual nosotros podemos incorporar o eliminar aquella información que así consideremos. Bueno, esta carta se la daremos al paciente para que se la haga llegar al médico y, por lo tanto, nos quedará pendiente la resolución de la intervención, que nos lo comentará el paciente una vez que acuda a la consulta del médico. Una vez que hemos dado registro a nuestra incidencia, como podéis comprobar, los medicamentos que hemos registrado nos quedarían con esta I de incidencia, tanto en el propanolol como en el Masalmas, ya que habíamos seleccionado ambos medicamentos y, por lo tanto, nos quedaría registrado de esta manera. Y bueno, en nuestra actuación vamos a seleccionar del desplegable que hemos hecho una dispensación con información personalizada del medicamento. Y podríamos dar ya por finalizada el registro de esta incidencia que hemos detectado durante el servicio de dispensación. Muchas gracias a todos por vuestra atención y bueno, ha sido esta píldora formativa que ha tenido lugar con el Día Mundial de la Migraña. Muchas gracias a todos.